Bien, empecemos otra vez a ver el libro de Marcos y vamos a tomar donde nos quedamos. Y vamos a ver algunos aspectos sobre cómo Marcos presenta el Evangelio de Jesús o presenta a Jesús. Hablamos acerca del verso clave que está en Marcos 10, verso 45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En cada lugar que el Señor nos pone para que sirvamos, quiere que tengamos la actitud de servicio. Entonces, Marcos presenta esto a través de todo el Evangelio de Marcos. Nos comparte esta actitud de siervo y nos pone a lo largo de toda la historia. Y vamos a ver esas características. Hay un buen bosquejo en el libro de texto de Meyer Permans que nos muestra ese bosquejo del libro de Marcos. Y básicamente lo que hace, nos presenta del 1 al 7, nos presentan a Jesús como siervo a las multitudes. Jesús sirvió a mucha gente y esos son los capítulos 1 al 7. Es un siervo hacia las multitudes. Capítulos 8 al 10, vemos a Jesús como un siervo a sus discípulos y lo vemos a él enseñarles y concentrarse en ellos, en los discípulos, capítulos 8 al 10. Luego en capítulos 11 al 16, hacia el resto del libro, vemos a Jesús siendo sacrificado por el mundo, sirviendo esto como siervo al mundo, y él fue sacrificado por los pecados del mundo. Y todo el camino tenemos los elementos que se repiten frecuentemente en el libro de Marcos, y es que Marcos trata cada historia con referencias rápidas. Hablamos de esto hace algún tiempo atrás. Dice inmediatamente, luego, y él está animando a que, vamos al principio del libro, hemos hablado sobre esas referencias en los primeros versos en capítulo 1, y Jesús, cuando ellos llegaron a hacer estas cosas en la mañana, y él dice, hicieron esto, y inmediatamente hace tal cosa. Te fijas que cada una de estas historias que Marcos nos cuenta, nos las cuenta muy rápidamente, no pierde palabras, no nos da muchos detalles, ni siquiera los sermones, los detalles de los sermones. Los otros escritores dedican más tiempo a hablar de las cosas que Jesús dijo. Cuando Marcos él enfatiza las acciones que Jesús está tomando, lo que él está haciendo, lo que está cumpliendo. Y eso se ajusta a la mentalidad romana, que dice, no me lo cuentes, hazlo. Entonces Marcos escribe de esa manera, apelando a esa mentalidad y apelando a esa audiencia y enfatizando las acciones. Otra de las cosas que nos olvidamos, que todos estos escritores están escribiendo retrospectivamente. Ya hemos hablado de esto antes, pero déjeme decirlo otra vez. No están sentando y diciendo, Señor Jesús, ahora cuéntanos otra vez, y tratando de escribir, poniendo palabra por palabra. No, ellos no son reporteros. Todos ellos están escribiendo el Evangelio muchos años después en manera retrospectiva y tratando siempre de recordar exactamente qué es lo que Jesús dijo. Otra de las cosas que vemos, que ellos no siempre entendían lo que estaba diciendo. No siempre estaban entendiendo todo lo que estaba pasando. Pero con el pasar del tiempo, ellos podían entender mejor. Y esas claves nos dan, esas pistas nos dan a lo largo de su escritura. Pero ahora, en ese tiempo no entendíamos, pero ahora sí entendemos. Muchos años pasaron y ahora ellos ya entendían lo que estaba sucediendo. Y todas esas cosas las podían entender y ya te hacían sentido en sus mentes. Pero no siempre lo entendieron en el tiempo que Jesús las habló. Ellos están escribiendo de su propia memoria o de los testimonios de otros que lo vieron. Y Marcos especialmente estaba caminando antes y escribiendo desde la perspectiva de lo que Pedro dijo. Porque se cree que él ha sido el
traductor de los sermones de Pedro y las ideas de Pedro. Y vamos a ver otras de las cosas que Marcos dice. Él cubre unas de las ideas de que Jesús enseña. La parábola del sembrador, la parábola de la semilla que crece, la parábola de la semilla de mostaza. Y también explica que Jesús enseñó con parábolas en el capítulo 4, verso 33. Él dice: y con muchas de estas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Lo que Marcos está diciendo, hay muchas más parábolas que no estoy escribiendo. Y él dice, no les voy a contar todas las historias, pero puedo contarles buenas historias como algunos de estos ejemplos. Entonces, Marcos no registra mucho de los sermones ni de las parábolas, más le da el énfasis en la acción. Hemos hablado ya de esto. Este hombre endemoniado que fue sanado, cada una de las cosas que están sucediendo son cubiertas con mayor rapidez, en un formato más rápido en muchos de estos casos que los otros escritores que tienen más detalles. Y algunos de estos milagros que Marcos enfatiza, que son muy originales al libro de Marcos. Vamos al capítulo 8, donde él registra el hecho que Jesús alimenta a los 4,000 y habla acerca de la levadura de los fariseos y todo aquello que los fariseos están siguiendo. Y él empieza a explicar que si tú realmente sirves al Señor y realmente quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, te vas a convertir en un siervo. Veamos Marcos 8, verso 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Eso les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Entonces Marcos sabía qué le iba a decir Pedro, porque Pedro habló de esto con él. Verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ellos no estaban entendiendo todo lo que él estaba tratando de decirles. Veamos lo que él dice en el verso. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Ahí está otra vez el mensaje. El mismo mensaje que habló en otros lugares. Y que quieres hacer la cosa correcta, tienes que dar tu vida. Tienes que estar dispuesto a dejar tu vida. Y dice, el que pierde su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Verso 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Es muy claro que Jesús está hablando aquí y ellos están al final entendiendo del hecho que ellos están dispuestos a darlo todo. O de lo que piensas que tú necesitas y llevarlo a la cruz. Y si tú estás dispuesto a seguir a Jesús, tienes que llevar su cruz y seguirlo. No solo le sugiere que tomes la cruz de Cristo, pero Jesús les había enseñado que iban a sufrir muchas cosas y ser rechazados. No era algo agradable si algo de sufrir
Muchas de las personas hoy en día no quieren saber nada de sufrir ni quieren voluntariarse a hacerlo. Ninguno de nosotros queremos hacerlo. ¿Está bien? Nadie está haciendo fila para sufrir. Pero el tema es, si tú estás dispuesto a hacerlo, lo vas a seguir. Los aspectos temporales de la vida vamos a dejarlos de lado y ver las consecuencias eternas, que son mucho mejor. Para la mentalidad romana, él le decía, si tú quieres ser un conquistador, tienes que primero servir antes de conquistar. Y así vas a ganar las batallas y las cosas que el Señor te está mostrando. Entonces te vas a convertir en un siervo sabiendo no que mereces ser un siervo, sino que te vas a convertir en un siervo, porque vas a obtener los beneficios y las bendiciones de esa vida. Esto no es siquiera sugerir que tenemos que estar privados de todas las cosas buenas, sino que significa que cuando uno se convierte en siervo, vas a tener más bendición para poder dar mejor y ser un mejor siervo. ¿Cuánta diversión y bendición es tener la capacidad de ser tan bendecido y preparado para que tú puedas dar y dar, aunque sea financieramente o de otra manera? Qué maravilloso es ser un siervo que recibe para que él pueda dar. Aquella persona que le toca distribuir las cosas. Estamos recibiendo del Señor y nos está usando como canales para bendecir a otros. Esa es una frase que no muchos comparten. Es la actitud del siervo. Y si vamos al capítulo 9, Marcos nos da la historia de la transfiguración. Capítulo 9, verso 1 y 2. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Una de las preguntas que nos hacemos y en la traducción y estas terminologías, la palabra transfigurarse es una palabra arcaica. Entonces, y no se la usa en un lenguaje diario. Y aquí está la explicación. Verso 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y Marcos nos dice en el verso 6, porque no sabía Pedro lo que hablaban, porque estaban espantados. Entonces, ¿por qué él sabía que estaban espantados? Hemos mencionado que Pedro probablemente viajaba con Marcos y Juan Marcos entendía todo lo que Pedro hablaba y lo que predicaba en Jerusalén. Entonces, aquí está el proceso que él está repitiendo lo que escuchó a Pedro decir. Entonces dice, esta es la historia. ¿Cómo sabíamos que Pedro estaba tan asustado? Entonces, Pedro había admitido ese hecho. Y aquí hay una comparación entre primera y segunda de Pedro, que Pedro nos da parte de esa historia. Al principio no dijimos a nadie, dijo, del incidente. Y Jesús les previene y les dice, muchas personas no van a entender lo que pasó aquí hoy día. Entonces Pedro, Santiago y Juan tampoco entendían lo que estaba sucediendo. Y les dice a ellos, y él les dice, no les van a decir a nadie. Y cuando finalmente empezamos a decir esto, yo me di cuenta del impacto de lo que habíamos experimentado en la montaña aquel día.
realmente nos cambió nuestras vidas completamente. Y Pedro nos dice en Primera de Pedro, y eso es lo que Marcos empieza a escuchar, y escucha lo que Pedro dice. No sabía qué respuesta dar. Entonces dice, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Entonces, cuando estás en la experiencia de la montaña, tienes la tentación de acomodarte, de estar ahí en la presencia del Señor y sentir toda la bendición y todas las cosas en ese aspecto. Y esa es la situación en la que Pedro estaba. Entonces, verso 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miramos, no vimos a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie lo dijesen que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces, piensen un poco atrás. Pedro dice, no queríamos oír nada acerca del sufrimiento. Y Jesús le dijo, te reprendo, Pedro. Entonces ahora, en unos pocos días más tarde, Jesús se transfigura en la cima de esta montaña y ellos están experimentando algo completamente diferente y dice, no lo digan a nadie. Tú tienes que tener esto como secreto en tu corazón, porque era algo muy importante y precioso para la vida, es para tu vida. Y cuando esto no sucede, lo que queremos es decirlo a cualquiera. A veces tenemos una visión o tenemos un propósito que Jesús nos muestra en nuestro corazón. No lo digas a nadie hasta que sea el tiempo. A veces no te dice cuándo va a suceder. A veces Dios te da una palabra y somos tentados a decirlo. Oh, esto he escuchado de Dios y eso es lo que te voy a contar. Tenemos que entender que estas cosas las tenemos que guardar hasta que Jesús, por ejemplo, en este caso, se levante de los muertos. Y Él les dijo, no solamente voy a morir, sino que voy a resucitar. Y en ese tiempo van a poder decir. Ahora, creo que es interesante poner otro punto acerca de esta experiencia de la cima de la montaña. La mayoría de las civilizaciones del mundo viven en un valle. Hay muy pocas civilizaciones o ninguna empezó en la cima de esa montaña, sino que empezaron en los grandes valles donde están los ríos. Ahora, nosotros necesitamos tener una experiencia de la cima de la montaña, pero tenemos que atravesar el proceso y acordarnos que la experiencia de la montaña la necesitan oír los que están abajo. Y Jesús dijo, descendamos. ¿Para qué? Porque necesitamos llevar este mensaje. Las experiencias que hemos tenido en la montaña, las compartimos. Necesitamos ministrarlas a alguien. El verso 10 dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos, y no lo entendían. Verso 11, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos?
Y nos da aquí la historia de este joven que aparentemente tenía ataque de epilepsia y tenía esas convulsiones y, espumaba en su boca y crujía los dientes y se queda rígido. Si nos quedamos en la cima de la montaña y nunca ministramos las necesidades, nunca tocamos a la gente, no traemos el mensaje a la gente, y la realidad aquí es que les ministró a ellos y que luego más adelante dice que esta clase de espíritus no sale sino con oración y ayuno. Luego ordenó al espíritu mudo y sordo a que saliera. En el verso 29 dice, situación difícil que solo puede salir con oración y ayuno. Tú sabes, es bueno a veces apartarnos y orar y ayunar. Tenemos que tomarnos ese tiempo, pero tenemos que regresar donde está la gente y ministrarle. Porque no vamos a esperar que todos vengan a nosotros. Eso es el ministerio. Así es que Marcos dijo que somos siervos. Vamos a servirlos a ellos, al lugar donde ellos necesitan, donde esas vidas necesitan ser tocadas. Vamos a ver un poco más allá Jesús en los siguientes versos, cómo describe esto, de este tema que estaban argumentando. Verso 33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Puedes ver en este pasaje que es el mismo pensamiento? Ellos estaban caminando en el camino y él podía ver que estaban discutiendo acerca de algo. Y lo que estaban discutiendo era quién iba a ser el mayor. Y todo este tiempo le estaba tratando de enseñarles cómo ser siervos. Tenían que servir. Ahora la gente les gustaría tener más poder de Dios. Y Pedro hace esto en su epístola. Dice, añadan a vuestra fe virtud. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, significa que debemos añadir a nuestra fe milagros, poder, fe, tremendas cosas sucediendo, milagros y señales y maravillas. Y todas aquellas cosas que son visibles. Pero Pedro nos recuerda que lo que Jesús enseñó y lo que dijo, añadan a vuestra fe virtud. ¿Qué es esto de virtud? La virtud tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad. Es lo que tenemos que añadir a nuestra fe. Si tú tienes fe, tienes que hacer algo con tu fe. Y si tú tienes fe, tienes que añadir las virtudes que necesitas en tu vida. Tienes que añadir la excelencia de carácter y las cosas que necesitas en la vida. Entonces es lo que Pedro está predicando y Marcos está enfatizando mientras nos conecta con esta historia. Él nos dice, y ellos no querían admitir lo que estaban discutiendo, que quién iba a ser el mayor. En el verso 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero, y todos el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que me recibe a mí, a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Él habla de esta manera. Recibes al Padre, así como recibes a este pequeño niño. El más pequeño entre ustedes que recibe a un niño me recibe a mí. El que me recibe a mí está recibiendo al Padre. Y eso es lo que queremos, ¿no es así? Y ellos dicen, estamos tratando de llevar, y nosotros estamos tratando de llevar las características de Dios en nuestras vidas. Y mientras
tú sirves al más pequeño. Así, de esta manera se desarrolla. Mientras sirves al más pequeño de ellos o a un niño de estos. Ahora todos quieren ayudarlo a ese niño que está en las piernas del Señor. Y es el deseo natural de luchar por obtener el mayor lugar, porque sabemos que el mayor va a ser el que sirve. A veces tratamos y estamos en competencia. Y eso es lo que estaba sucediendo. Y Jesús toma esa relación, todas las cosas que Él está predicando a ellos, y continúa en este pasaje y nos trae otras historias y bendice a los niños. Y vemos en Marcos 10, versos 42 y 45, que aquellos que quieren ser grandes tienen que convertirse en siervos para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Ahora quiero que vayamos a Marcos 11 y quiero que veamos lo que Jesús enseña acerca de la fe, porque vamos a volver ahí por cómo Él enseña fe. Marcos 11, 22, donde Jesús dice, tened fe en Dios. Y luego Él añade y dice, si dijeres esta montaña, arráncate y plántate en el mar, y no dudares en tu corazón, sino que creyeres lo que dices, lo que digas, será hecho. Entonces, predicamos nuestra fe en Dios, que tenemos la fe de Dios, pero quiero que retrocedamos un poco y miremos el contexto que lo guió a hacer esta declaración. Al principio del capítulo 11, Jesús viene cerca a Jerusalén y dice que los envió a ellos para preparar a ese asno en que nadie se había sentado. En el verso 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Y entonces encontraron al asno ahí amarrado como él lo había descrito. En el verso 7. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y dice que no pasó mucho tiempo ahí porque era tarde. Jesús les daba una bienvenida en la ciudad. Entró triunfantemente y Marcos registra este proceso de este rey conquistador que viene trayendo los despojos de la guerra. Y cada uno se alinea en las calles y le da un gran homenaje de bienvenida y arrojan sus mantos y hacen como una alfombra roja de bienvenida y le dan la bienvenida al rey que había conquistado. ¿Por qué hacen esto? Ellos han reconocido en este proceso que Jesús era quien decía que era, pero ellos no entendían qué era lo que había conquistado y cuál era la victoria que él estaba trayendo en esta relación y en todo aquello que iba a suceder en esta historia. Pero aún así le dieron la bienvenida en este proceso. En el capítulo 11 es cuando cuando Marcos registra que Jesús finaliza la última semana de su vida sacrificándose él mismo por el mundo y trayendo a todos a una relación. Ahora veamos el capítulo 11, verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre.
Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Entonces, aquí está esta higuera, que no tiene higos. ¿Y por qué no los tiene? Dice que no era en la época de higos. Entonces no está teniendo fruto. Entonces, ¿por qué Jesús maldice la higuera cuando no era temporada de higo? No es justo, ¿no es así? A no ser que tú entiendas que las higueras, ¿cómo se comportan? Las higueras dan fruto en su tiempo. Y cuando se los cosecha y ha terminado la época de higos, vuelve a dar otra vez higos. Es típico de las higueras comenzar a dar frutos otra vez al final de la temporada de higos. Pero esos higos nunca se desarrollan completamente, sino que se los deja ahí colgando en el árbol a través del invierno. Y luego viene la primavera, cuando era Pascua. Entonces, cuando ves a una higuera y está empezando a brotar, y Jesús la ve, y él esperó encontrar algo en ella. Fue y vio para ver si encontraba algo, que por lo menos tenía que tener algo de fruto, pero no lo tenía. No había nada de fruto. Entonces, por supuesto, podemos añadir que Marco estaba poniendo la idea de que claramente la higuera tenía que tener fruto, aún fuera de estación. Entonces, podemos hacer esta pregunta nosotros: no es mi tiempo de ser ministro, de tener una iglesia grande, pero deberías estar dando algún tipo de fruto aún fuera de tu temporada, en tu máxima expresión. Y ese es el tema que está tratando de traer Marcos. Entonces, él luego viene a Jerusalén, al templo, y empieza a echar a los cambistas. Vamos a volver a en el verso 20 dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ellos estaban sorprendidos porque esto se había secado tan rápido. Ahora, la higuera que él había maldecido estaba totalmente seca. ¿Cuál era el problema? Es que esa higuera no tenía ningún fruto. Estaba totalmente seca. ¿Cuál es el tema? Vamos a poder resumir este punto. Verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Entonces, a cada uno se les requería en la Pascua traer un sacrificio. En toda la nación y en todas las partes tenían que hacer su peregrinaje y presentarse ellos ante el Señor. Y si tú vivías muy lejos de Jerusalén, más o menos la gente era, como estos hombres eran de Galilea, tenías que llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Y estas personas no eran de la ciudad de Jerusalén. Entonces el tabernáculo estaba en medio
del campamento, el que Moisés había erigido. Entonces no necesitaban recorrer grandes distancias. Ahora estaban todos alejados, algunos como unos 100 kilómetros más allá. Entonces tenían que venir con su cordero, amarrarle una correa y traerlo por el camino hasta Jerusalén para que sea sacrificado. Pero la situación era tal que era muy costoso traer los animalitos del sacrificio hasta Jerusalén. Entonces, la gente podía hacer esto, pero había otra opción que era más fácil, y era vender ese cordero y tomar el dinero de la venta y comprar otro en Jerusalén. Era la misma cosa. Luego, a través de los siglos, lo que sucedió era que los sumos sacerdotes y los escribas y todos ellos estaban involucrados en vender, en comprar y vender en el templo. Y estos cambistas hacían y ponían sus mesas para que cuando tú vengas con tu ofrenda, dependiendo del tamaño de esta ofrenda, podías pesarla y traer el sacrificio, cualquier sacrificio que tú puedas disponer. Pero tú traías tu sacrificio o comprabas el sacrificio. Y estos líderes decían, es más fácil si ellos pueden comprar el sacrificio aquí. En lugar de caminar por millas y traer todo el sacrificio desde distancias muy lejanas, ellos pueden comprar aquí. No solo ellos podían comprarlo, pero si no, podemos ayudarlos. Y ellos nos ayudan a nosotros. Y ellos hacían unos ingresos haciendo esto. Conseguían ganar dinero. Es como tener un almacén que está cerca a tu casa, que vende los artículos más caros de lo que comprarías en un supermercado más grande, pero que está más alejado. Ese es el mismo pensamiento. Ellos estaban usando la conveniencia de tener algo a la mano. Pero lo que a Jesús no le gustó era que ellos estaban cobrando más. Y les dijo, mi casa es casa de oración para las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y todos estos cambistas y compradores estaban cobrando más por el servicio que estaban sirviendo. Y el tema era sobre el sacrificio. Entonces, el sacrificio que se suponía que tenía que hacer, tenía que servir a Dios. Y entonces yo traigo mi sacrificio. Y ahí vemos el problema. Entonces, ¿por qué Jesús se enoja y les dice, han convertido mi casa en cueva de ladrones, siendo que es una casa de oración? Entonces, eso está en contra de las leyes. Eso mismo puedes hacer tú en la iglesia. Puedes vender ciertos artículos, pero no cobrar demasiado. Si quieres cobrar demasiado, bueno, pon tu propio negocio en otro lugar. Y Jesús hace esto. Entonces, este es el tema. Estas dos historias nos guían a la fe que teníamos que tener. Y esto no viene por accidente, sino que cada uno que viene a Dios tiene que venir con un sacrificio. Y no podemos robar de ese sacrificio. Entonces, ¿cómo llegas ahí? Para traer ese sacrificio tienes que tener fe en Dios. Fe en todo lo que Dios es y representa. Y expresar esa fe de la manera que tú necesitas hacerlo. Pero primero tienes que ser limpiado. Entonces el templo tiene que ser limpiado de toda corrupción. Y si no tienes algo en lo cual
tú produces fruto, entonces no tienes nada que ofrecer. Entonces ese era el punto que Marcos trae aquí. Él pone esas historias en orden, con un propósito muy específico. Para venir a Dios tienes que ofrecer fruto y también tienes que ser limpiado de toda esterilidad en tus vidas. Entonces, ahí se convierte en una verdadera fe. Entonces, Jesús, cuando Pedro le preguntó de la higuera, él le dijo: tened fe en Dios. Antes que vengas a ofrecer un sacrificio, antes que vengas a traer fruto, tú tienes que tener a este gran pasaje de fe. Y yo creo que tenemos estas directrices antes de traer un sacrificio. Y tu fe va a empezar a crecer más. Ahora, no voy a ir acerca de toda esta enseñanza. Tú la has debido recibir en otros lugares y en otras situaciones. Ahora, aquí hay una pregunta: ¿cómo hacemos esto? En estos últimos capítulos, Jesús y Marcos habla acerca de los milagros de Jesús antes de finalizar su vida. Jesús camina en esta situación con los saduceos preguntando: ¿qué acerca de la resurrección? Y ellos no creían en la resurrección. Entonces, Él los corrige en sus enseñanzas. Y luego, en el capítulo 13, vamos a leer el principio. Saliendo Jesús del templo, les dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No, entonces, esta es una declaración fuerte. Veamos un poquito, retrocedamos. El rey Herodes había construido este templo. Lo había restaurado. Bueno, el templo de Salomón había sido destruido y no tenía la grandeza, la majestuosidad de aquel templo. Pero Herodes dijo: para poder complacer a los judíos, voy a construir esta estructura del templo. Y aquellas cosas que él hizo eran tremendas. Él añadió más y más a lo que había en ese tiempo. Esa fue una de las cosas que hizo. El monte del templo era una montaña que era de roca maciza. Y el templo que construyó Salomón lo hizo en plataforma en los lados. Entonces, la cima del monte todavía se la podía ver. Entonces, hizo una plataforma y paredes alrededor del templo. Y estas paredes eran sostenidas por otra capa de piedras que cubrieran la cima de la montaña. Entonces, cuando Herodes viene, él añade una capa más de piedras. Solo deja una pequeña parte de la cima que sobresaliera. Y hace esto por dos razones. Hace una plataforma más alta, mejor. Y lo que él quería era que se podía ver desde lejos. Él quería levantar la montaña del templo. Y levanta toda la plataforma. Los arqueólogos hoy día ven y pueden entender el complejo del templo que hizo Herodes. Y Herodes hizo poner piedras que anclaban las paredes, que eran del tamaño de 6 o 7 trailers que llevan tractores, puestas una al lado de la otra y apiladas. ¿Te puedes imaginar cuán grandes eran esas piedras?
Y eran piedras enteras, macizas, de 6 o 7 trailers de tractor. Eran piedras macizas enormes que fueron movidas y colocadas en su lugar y anclaban los lados de las paredes. Ahora, esta era una obra tremenda de ingeniería y sorprendente en todos los aspectos. Entonces los discípulos dijeron: oh Jesús, mira estas construcciones tan grandes. ¿No te parece que es un lugar hermoso para Dios? Es algo asombroso. Dios debe amar este lugar. Hemos construido este para ti. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús les da? Os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Otros escritores añaden: ¿no ven esto? Esto ha sido construido en 3 días y va a ser destruido en 3 días. Y él estaba haciendo referencia que él iba a ser quebrantado en 3 días. Y también les dice: ninguna piedra quedará sobre la otra. En ese punto, ellos no entendían nada. Cuando los judíos se rebelaron en contra de los romanos, en los años siguientes, el emperador que era general, con el nombre de Tito, vino y atacó la ciudad, tratando de tomarla y sofocar la rebelión. Llegó más o menos el 67 o el 68 después de Cristo, pero no pudo entrar a la ciudad. Entonces fue y regresó, hasta que regresó el año 70 después de Cristo. Y él estaba tan enojado con los ciudadanos de Jerusalén y con la gente que había hecho esta rebelión, que cuando los conquista y conquista el templo, él ordena a sus soldados que destruyan y desaten todo el templo. Y el Herodes, que era un rey romano, no tuvieron consideración con su obra y empezaron a destruir totalmente. Desmantelaron todo el templo y ninguna piedra quedó encima de otra. Y estas grandes piedras que les mencioné hace un momento, las picaron con cinceles, y porque no las podían mover, ellos trataron, pero agarraron y las picaron con cinceles para poderlas mover. Y los arqueólogos han logrado ver estas marcas de cinceles que cortaron esas piedras y se tomaron todo ese trabajo. Y Jesús dijo que ninguna piedra quedaría sobre otra. Entonces, vemos esto, que todos estos desechos que hay más abajo del monte se pueden ver que son los residuos de esas piedras que fueron lanzadas y que con el tiempo fueron cubiertas y se hicieron las excavaciones, y se puede advertir la ira que había al destruir todo este complejo del templo. Ahora, déjeme terminar esto. Hay algunas confesiones que Marco pone en la boca de los romanos, de los testigos. Por ejemplo, Pilato dijo: yo no encuentro nada malo con este hombre. Es el rey de los judíos. Pilatos es un gobernador romano. Cuando el centurión romano vio a Jesús, Marcos hace ese comentario: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Marcos está poniendo esto en varios pensamientos aquí. Nos está diciendo que los romanos, que hasta ellos estaban dando testimonio de que él era quien decía que era. Aún la crucifixión romana, cuando el velo del templo es partido en dos y es abierto para que cada uno pueda entrar, no solo los judíos, sino que toda la humanidad puede entrar. Entonces, Marcos
quiere que los romanos sepan que aún los romanos pensaban que Jesús era quien decía que era. Y nos da la bienvenida a todos al reino de Dios, especialmente aquellas personas a las cuales está escribiendo. Y Marcos abre el camino para traer esta relación, para que cada uno de nosotros pueda ser parte del reino. Dios los bendiga.